Apoyado. Sanofi es una empresa líder global diversificada en salud, centrada en las necesidades de los pacientes y con presencia en más de 100 países. Cada día nuestro compromiso es estar siempre a la vanguardia en el desarrollo e innovación en salud, así como brindar educación médica continua. En esta búsqueda, ofrecemos nuevas opciones eficaces de tratamiento como respuesta a las necesidades de nuestros médicos y pacientes. Llevamos más de 80 años en México, produciendo medicamentos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Tenemos mucho por darle a México, a través de nuestros medicamentos elaborados con los más altos estándares de calidad a nivel internacional, para hacer la diferencia y beneficiar la calidad de vida de los mexicanos. Hoy innovamos, hoy marcamos historias y deseamos hacerlas con ustedes. Presentamos nuestras nuevas opciones pensadas solamente en ustedes y en los pacientes. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de Sanofi les damos la más cordial bienvenida a esta interesante sesión
en donde hoy nos encontramos en liga con diferentes estados del país. Aproximadamente 800 médicos estarán simultáneamente conectados. Una vez más, a nombre de Sanofi, les damos la más cordial bienvenida a este interesante tema que hemos titulado justamente un punto de vista real en el manejo de las infecciones de las vías respiratorias. Sin lugar a dudas, estarán de acuerdo conmigo de que esta es una patología muy frecuente en la práctica clínica diaria, en donde, por demás decirlo, es una excusa muy importante para el manejo de los fármacos antimicrobianos, y dicho sea de paso, muchas veces excesivo el uso de los antimicrobianos y otras tantas veces inapropiado su uso. Y hasta hace poco tiempo, una razón muy importante de automedicación en nuestro país. Creo que sin lugar a dudas este tipo de prácticas de uso nos han dejado hoy día una factura muy importante y diría yo con un sello más importante aún titulado resistencia bacteriana. Y sin lugar a equivocarme, estoy seguro de que esto nos está complicando la vida día a día en el consultorio y hoy tenemos más que nunca fallas terapéuticas, incluso fallas terapéuticas a múltiples tratamientos. Innegable es que entonces estas fallas terapéuticas incrementan los costos de tratamiento y por otro lado incrementa también el número de complicaciones. Es por eso que esta noche contaremos con la participación de un distinguido profesor, experto en el tema, el doctor Carlos Quilty Seller. Él es otorrino y viene directamente de Monterrey, del Hospital CIMA. El doctor Carlos Quilty nos planteará durante su exposición cuál es el panorama que estamos manejando con los patógenos respiratorios y particularmente le aterrizará su tema en el abordaje diagnóstico y terapéutico de las infecciones de las vías respiratorias. Realmente estamos seguros que esta sesión les resultará de gran interés y de utilidad para su práctica diaria y, por supuesto, les invitamos a todos los médicos, a los presentes y a los que están conectados en este momento con nosotros, a que nos envíen amablemente sus comentarios para que nuestro profesor invitado pueda responder la mayor parte de los cuestionamientos al final de su exposición. Sin más preámbulo, doctor Carlos Quilty Seller, te damos nuevamente la más cordial bienvenida. Bienvenida a México. Sí hay audio, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al doctor Héctor Guerra por la invitación a platicar un poco de nuestra experiencia en el manejo de las infecciones de las vías aéreas superiores y platicarles qué es lo que está pasando hoy día, cuál es la visión de nosotros en el manejo de esta patología. Les voy a platicar un poco qué es lo que hacemos también en cuanto a la rinosinusitis, que se ha modificado un poco los esquemas de tratamiento. Y más que nada es venir y compartir experiencia sobre este tema, que es un tema interesante, seguramente es una patología que ustedes ven con mucha frecuencia. Este es el lugar donde trabajo, en la ciudad de Monterrey. Monterrey es mi tierra adoptiva, pero mi tierra de veras es Chihuahua, así que le mando un saludo a todos mis colegas de Chihuahua. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa hoy día, ¿no? Hablando de las infecciones de las vías aéreas superiores, número 1, en la Unión Americana, recuerden que Estados Unidos es el país de las estadísticas, aquí nos faltan algo de estadísticas, sin embargo vamos a tratar de traspolar estas estadísticas de Estados Unidos a nuestra población. Y en la Unión Americana más o menos son 40 millones de consultas al año. Las infecciones respiratorias es la causa número 1 por la que se prescriben antibióticos y vamos a hacer un desglose del total de los antibióticos, cuántos se prescriben por infecciones respiratorias y más o menos hacer un cálculo cuántas fueron virales y cuántas fueron bacterianas. Nosotros como otorrinolaringólogos, probablemente el síntoma que vemos con más frecuencia en adultos es la odinofagia.
y puede tener muchos orígenes, y vamos también a tratar de desglosar esa odinofagia, cuándo es por infección viral, cuándo es por infección bacteriana y cuándo es por otra causa, y bueno, cuál es el tratamiento. Si vemos específicamente en el número de consultas que se dan por infecciones respiratorias, el porcentaje de antibióticos que se dan, más o menos se calcula que de cada 10 recetas que se dan en general por antibióticos, más o menos 7.5 salieron para una infección respiratoria. Entonces, la realidad es que la frecuencia con la que prescribimos antibióticos en infecciones respiratorias es bastante alta, pero si lo desglosamos aquí en otitis media, vemos que del total de casos o el total de consultas por sintomatología de oído, más o menos en el 75% de los casos se prescribió un antibiótico, cuando de acuerdo a la estadística, la incidencia o la realidad de una infección bacteriana de este total de consultas debe andar alrededor del 62%. Entonces, aproximadamente hubo un 15% de prescripciones de antibióticos innecesarias. Si nos vamos a sinusitis, es un escenario muy parecido. Del total, más o menos en 7 de cada 10 pacientes que van con sintomatología nasosinusal, se prescribe un antibiótico cuando en realidad únicamente el 45% lo requería. Aquí hay un mayor diferencial. En la rinosinusitis es más probable que tengamos un proceso inflamatorio de tipo alérgico viral, que no requiere una receta de antibiótico, que en las otitis medias. Las otitis medias, creo que esta estadística es buena. En faringoamigdalitis, en el 62% de las consultas se dio antibiótico cuando en realidad el 15% era una infección bacteriana. Sin embargo, aquí está perfectamente justificado este diferencial y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, porque la faringoamigdalitis está justificado dar el tratamiento antibiótico aún antes que corroboremos la presencia o no de una bacteria. Vamos a empezar con el tema de la faringoamigdalitis. Primero, la definición: no es más que un proceso inflamatorio de la faringe y de las estructuras linfoides, que es el anillo de Waldeyer, predominantemente las amígdalas palatinas, que responde, este proceso inflamatorio es muy similar cuando es por bacterias, por virus o por alguna otra causa que pudiera ser, un ejemplo, reflujo faringolaringio. La odinofagia es muy similar, probablemente la odinofagia más intensa es la que da los cuadros virales. Sin embargo, la respuesta que da la faringe es muy similar en todos los casos. Podemos tener todos estos factores predisponentes. Les mencionaba ahorita virus, el más común serían los rinovirus, de los cuales hay alrededor de 100 subtipos diferentes, que es el clásico virus de la gripa, que este virus llega, entra a la faringe, ahí se incuba, ahí se empieza a replicar, empieza a producir un daño inflamatorio y luego ya de ahí se mueve hacia las vías aéreas superiores, hablando de los rinovirus, y los otros virus como virus de la influenza o los adenovirus tienden a seguir otras rutas de diseminación. Hongos es relativamente raro en la faringe, pero la contaminación ambiental produce odinofagia. El tabaquismo intenso produce odinofagia. Les había mencionado el reflujo faringolaringio, puede ser una causa de odinofagia. Vamos a hablar específicamente cómo se da este proceso inflamatorio, hablando de virus y bacterias. Hay una invasión directa de la mucosa faríngea y como el más frecuente son los rinovirus, hablo de los rinovirus. Estos virus llegan y es cuando el paciente nos dice: es que andaba yo súper bien y empecé con poquito picor en la garganta, me empezó a picar y luego empezó la carraspera, empiezo así, me empiezo a sentir un poco mal y al siguiente día me brotó la gripa, es la palabra que utilizan mucho. Bueno, es una infección clásica por virus respiratorio que tiene un periodo de evolución y de contagio diferente a los cuadros bacterianos. Y cuando tenemos una infección por estreptococo piógenes, estreptococo beta hemolítico del grupo A, recordar que es una bacteria gram positiva encapsulada y ejerce su proceso inflamatorio a través de la liberación de diferentes mecanismos a los que establece el virus, pero a fin de cuentas lo que se establece es un proceso inflamatorio inicial que va a favorecer la diseminación y la replicación de estos microorganismos. ¿Cuál es el clásico caso
de una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Vamos a hablar más de este tema porque estamos hablando de resistencia bacteriana. Entonces, pues dejo de lado los cuadros virales que no requieren me voy a apoyar que ando recién pasado por el quirófano, entonces una disculpa. Vamos a hablar, es pacientes de menos de 20 años. Los pacientes de más de 20 años tienden a ser más cuadros virales, pero si vemos un cuadro clásico arriba de 5, menos de 20, pero no es exclusivo de estos grupos de edad. Sin embargo, en niños menores de 3 años es extremadamente raro, porque luego vemos niños con cuadros faringeos con malestar faríngeo que dejan de comer, que es un dato muy característico, tratados con antibiótico y antibiótico. Y un niño menor de 3 años es extremadamente raro que veamos una infección o una faringoamigdalitis de tipo bacteriano. ¿Cuál es el cuadro clásico? Es menos de 20 años. La presentación se incrementa la incidencia en el invierno y esta incidencia es más intensa al inicio y al final de la temporada invernal. Sin embargo, se mantiene relativamente alto durante el invierno. ¿Sí se escucha bien? Sí. Que está rozando el saco con él. Cuadro clínico típico, ¿no? Fiebre, la adenopatía cervical dolorosa. A veces llegan más por dolor cervical que por la odinofagia. Y la viral en el adulto es mucho más la odinofagia que la adenopatía cervical. Es un dato característico. La amigdalitis exudativa, como vemos en este caso, un crecimiento tremendo de las amígdalas palatinas con natas purulentas, es un dato clásico de la faringoamigdalitis bacteriana. Y bueno, da un cuadro clínico general. Si recuerdan cuando tuvimos las epidemias de la influenza, cuando me decía un paciente que traía mucho malestar, para mí el diagnóstico diferencial era entre influenza o una faringoamigdalitis, porque inician así de súbito con mucho malestar general. Claro que el otro era un padecimiento completamente diferente, sin embargo el inicio tiende a ser muy parecido, con un inicio relativamente violento. Si nosotros tomamos en cuenta estos datos que tenemos aquí y los vamos palomeando, eso nos aumenta la probabilidad de que estemos haciendo un diagnóstico de una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, y es aparición súbita de los síntomas sin un cuadro respiratorio asociado. O sea, no hay tos, a diferencia de los cuadros virales que tienden a atacar más las vías respiratorias. Entonces, un dato clásico: fiebre, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal. La náusea muchas veces la da ese crecimiento tan grande de las amígdalas palatinas que tocan la base de la lengua y nos están estimulando el reflejo de náusea. El exudado en parches, como vamos a ver unas imágenes, y la linfadenopatía cervical anterior, edad de 5 a 15 a 20 años más o menos. Entonces, son los datos característicos que vamos a encontrar en la faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico. Y bueno, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero si queremos tener un diagnóstico por certeza, hay muchos métodos para establecer un diagnóstico por certeza. El estándar de oro sería el cultivo. Sin embargo, hay otras pruebas como las pruebas rápidas de detección de estreptococo, el famoso Strep Test, que es una buena prueba, pero es útil solo si es positiva. Si la prueba es negativa, no indica que no hay un estreptococo beta hemolítico. Si es positiva, lo confirma. Entonces, es una prueba que da falsos negativos, nunca da falsos positivos. Entonces, si sale negativo y queremos corroborarlo, pues tendríamos que ir también a un cultivo. Y están las pruebas de detección de antígenos, que está la prueba de aglutinación por látex, ELISA y otros antígenos de estreptococo beta hemolítico, que tienen diferentes rangos de sensibilidad y de especificidad, que en realidad son bastante altos, llegando en sensibilidades hasta el 95% y especificidad, la realidad bien alta, al 100%. Desventajas de hacer estos exámenes: mayor costo, hay un tiempo para la confirmación y probablemente hay una sobreestimación del valor de estos exámenes, pero nuevamente, si alguna de estas pruebas es negativa, pues tendríamos que cultivar. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos el cultivo y con un hisopo directamente sobre la nata purulenta. No confiar tanto en que el técnico de laboratorio va a hacer una buena toma de muestra cuando nosotros lo podemos hacer en el consultorio en una forma
mucho más sencilla y más confiable esta toma de la muestra. Bueno, ¿por qué dar antibiótico en los casos de faringoamigdalitis si tenemos un porcentaje alto de casos que pudieran tener un origen de tipo viral? Y la otra, que a pesar de que fuera bacteriano, el cuadro clínico y la evolución de la enfermedad va a ser muy parecida con y sin antibiótico. Pero es uno de los padecimientos donde está plenamente justificado el dar desde un inicio un antibiótico. Y la razón por la que está plenamente justificado el inicio de antibiótico es por diferentes razones que las vamos a ver. Número uno, evitan la propagación de la enfermedad. Si teníamos un portador sintomático o asintomático en la casa, bueno, limitamos el que esté contagiando a los demás miembros de la familia o en el trabajo o en cualquier ambiente donde tenga contacto con más personas. El alivio sintomático es muy similar con y sin antibiótico, pero si hubiera una comorbilidad asociada, ahí sí que el uso del antibiótico nos disminuye o acorta el periodo de recuperación porque nos ayudaría a tratar la comorbilidad, por ejemplo, en los casos de otitis media, que sería una de las comorbilidades más frecuentes de la faringoamigdalitis. Pero el otro beneficio bien importante del utilizar el antibiótico es la reducción de las complicaciones no supurativas. Y básicamente es reduce la incidencia de fiebre reumática. Entonces, nos está evitando la probabilidad de una complicación seria que la vamos a mencionar ahorita, cómo es que nos ayuda a disminuir esta incidencia. ¿Y qué tenemos de antibióticos para las faringoamigdalitis? La penicilina en todas sus presentaciones. La penicilina es 100%, el estreptococo beta hemolítico es 100% sensible a la penicilina. 100. No hay resistencias conocidas a la penicilina del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Amoxicilina es otra opción. Y lo que usamos mucho en nuestro medio, macrólidos, que sería acitromicina, claritromicina. Ahorita vamos a ver cómo están las tasas de resistencia del estreptococo a los macrólidos. Nuestra otra alternativa excelente es cefalosporinas y la clindamicina, que seguramente muchos de nosotros lo utilizamos. Entonces vamos a ver las sensibilidades. ¿Qué tan sensible es el estreptococo a estos diferentes grupos de antibióticos? Penicilina, 100%, es el estándar de oro para la faringoamigdalitis. Eritro y acitromicina, que usamos mucho en México, las sensibilidades andan alrededor del 75%. Casi tenemos una falla terapéutica en cada 4 recetas que damos, cada 4 pacientes que se les da tratamiento con alguno de estos macrólidos. Y de acuerdo a las guías de tratamiento, si tenemos unas resistencias bacterianas arriba del 10%, no se justifica dar tratamiento antibiótico con estos macrólidos. Clindamicina es nuestra otra elección buena, unas sensibilidades muy altas del estreptococo a la penicilina. Ahora vamos a hablar estamos hablando de sensibilidad, ahora vamos a hablar de la erradicación, porque hay sensibilidad bien alta con la penicilina, pero hay fallas terapéuticas con la penicilina, que es lo que vamos a ver ahorita, y es donde necesitamos pensar en más opciones de tratamiento antibiótico. En un metaanálisis de 19 estudios, que se realizó durante 20 años, se encontró que hay una falla bacteriológica de aproximadamente un 16% en los pacientes tratados con penicilina y de un 8% tratados con cefalosporinas. Y, por ejemplo, nos hablan de resistencias de streppiógenes con claritro, que es la otra que usamos mucho aquí en México, hasta de un 30%, y en algunos países, sobre todo del este de Europa, casi del 50%. Entonces, son datos que hay que tomar en cuenta a la hora que vamos a dar un tratamiento para un paciente con un diagnóstico de faringoamigdalitis. Y esta es una de las gráficas que podemos ir viendo cómo esta falla terapéutica a la penicilina especial en 2 estudios diferentes, a través del tiempo, aquí termina en el 2003, se fue incrementando. Si la pregunta, ¿por qué si es 100% sensible tengo fallas terapéuticas? Y vamos a ir viendo
el por qué existen las fallas terapéuticas, y hay dos razones por las que existen las fallas terapéuticas en estos pacientes. La otra es que también a través del tiempo, que es muy similar la gráfica, vemos más comorbilidad en la garganta, en las infecciones bacterianas. Ya vemos no nada más faringoamigdalitis exclusivamente por estreptococo o beta hemolítico, sino vemos algunas otras bacterias asociadas, y estas otras bacterias asociadas con frecuencia tienen resistencia moderada o severa a la penicilina. Entonces tenemos que pensar ya en otro esquema de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las otras bacterias que podemos ver con relativa frecuencia ahí en la garganta? Staphylococcus, Haemophilus y Moraxelas, altamente productoras de beta-lactamasas, y es donde tenemos que diversificar nuestro portafolio de opciones de tratamientos. Anaerobios, esa es la otra alternativa. Y cuando tenemos otra bacteria asociada al estreptococo beta hemolítico, esta resistencia que hay al antibiótico normalmente es por dos mecanismos: el mecanismo de la copatogenicidad y el mecanismo de la coagregación, que son mecanismos diferentes que hacen que exista resistencia al esquema antibiótico tradicional. Ahora, si comparamos penicilina, el tratamiento tradicional, contra cefalosporinas en general, para este padecimiento, este es un trabajo, el resumen de 35 estudios aleatorizados que duró 30 años y se atendieron más de 7,000 pacientes. Y se concluyó que existe una falla al tratamiento 3 veces más frecuente con penicilina que con cefalosporinas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué sucede eso? Entonces, dentro de todas estas guías de tratamiento se comparan, hablando de cefalosporinas, cefpodoxime en 200 miligramos por día por 10 días contra el estándar de oro, que sería la penicilina, y vemos porcentajes de erradicación superiores con cefpodoxina que con penicilina, y vamos a ir viendo por qué. Ahora, la otra, lo que usamos mucho nosotros aquí en México y se popularizó mucho, el uso de los macrólidos. Son estudios comparativos, el estudio PROTECT entre Argentina, diferentes centros, Brasil y México, y el país que más resistencias presentó a los macrólidos fuimos nosotros. A Brasil no nada más le ganamos en el fútbol, también en las resistencias, y es mucho más alto. Nosotros en resistencias bacterianas, específicamente a los macrólidos y algunos otros antibióticos, también tenemos estas resistencias. ¿Por qué el antibiótico? Les mencionaba la fiebre reumática, una de las complicaciones de la fiebre reumática. Este es un padecimiento que tiene un periodo de latencia de 2.5 a 5 semanas después de iniciado el cuadro de la faringoamigdalitis, pero si damos tratamiento antibiótico dentro de los primeros 9 días, fíjate el rango que tenemos todavía de espera. Si tenemos esta opción de dar tratamiento, disminuimos esta complicación. Ahora, ¿por qué la falla terapéutica a la penicilina? Les mencionaba que el cuadro clínico es muy similar con y sin tratamiento. Al 5.º día más o menos se autolimitó el padecimiento. Pero si ustedes le dan un tratamiento con penicilina intramuscular, es muy difícil, y el tratamiento es por 10 días, es muy difícil mantener el apego al tratamiento por los 10 días cuando ya te sientes bien, y la probabilidad que dejemos el tratamiento es muy, muy alta. Entonces, esa dosis subóptima nos va a inducir una falla terapéutica. Entonces, si estamos pensando en una opción de tratamiento, hay que pensar en el apego al tratamiento, que en este caso la cefalosporina es muy superior a la penicilina en cuanto al apego al tratamiento. ¿Y cuándo pensar en fiebre reumática? Les había mencionado el periodo de latencia. Bueno, cuando empieza a haber dolor migratorio en articulaciones, malestar cardiovascular, y hay que pensar en esas complicaciones. Entonces, sospecha de faringoamigdalitis bacteriana, hay que dar tratamiento antibiótico aún sin confirmar. El tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis es empírico, no necesitamos corroborarlo con un cultivo. Si quisiéramos tener el diagnóstico por certeza, es cultivo, pero el esquema inicial es, me voy a un esquema de tratamiento antibiótico. Y desafortunadamente, hablando de la glomerulonefritis post-estreptocócica,
no se ha demostrado realmente el beneficio del uso del antibiótico en disminuir las complicaciones por glomerulonefritis. Este es un padecimiento que tiene un periodo de latencia de 1 a 3 semanas. Lo que mencionaba ahorita, ¿no? El tratamiento antibiótico no necesariamente modifica el curso de este padecimiento. Y bueno, los síntomas, el edema facial, oliguria, anuria, que es bien importante identificarlo y dar un tratamiento específico para la glomerulonefritis. Ahora vamos a entrar al padecimiento probablemente más común de las vías aéreas superiores, que es la rinosinusitis. Yo dentro del otorrino eminentemente me dedico a ver patología de nariz y senos paranasales, todo lo que tenga que ver con ello. Veo de todo, ¿no? Pero este es el área que a mí más me gusta. Entonces, platicarles un poco qué es la nariz, porque no es un simple paso del aire. La nariz es el acondicionador del aire que respiramos. Y hay que tomar en cuenta que un adulto promedio respira 15, 16 mil litros de aire contaminado aquí en el DF, en Monterrey contaminado, en otros lugares no tan contaminado, pero ese aire a los pulmones entró libre de contaminantes. Y todo eso lo hace la nariz y los senos paranasales a través de diferentes mecanismos. Producen moco. Un adulto en promedio produce de 25 a 30 mililitros por kilo por día de moco, que eso nos da un cálculo en 70 kilos, 7 por 3, 21, 2 litros diarios de moco un adulto promedio. Dice, ay, pues ¿a dónde se va todo ese moco? Pues al estómago. Y ese moco contribuye también al funcionamiento gastrointestinal por todas las enzimas y todo que tiene. Pero todas esas partículas que nosotros respiramos en esos 15,000 litros diarios de aire, virus, bacterias, bichos, contaminación, todo lo que quieran, se pega al moco. Se pega al moco y el moco que se está produciendo empieza a fluir hacia el estómago. Y ese moco, a través de estos cilios, se mueve hacia el estómago a una velocidad superior con la que se empiezan a replicar las bacterias. Todo el día estamos respirando bacterias, pero este moco las atrapa. Estos creen que es pura comida, los bichos y las bacterias, y para cuando se dan cuenta es muy tarde, ya están cayendo al estómago y ahí se mueren con la acidez estomacal. Sin embargo, pues los bichos también se dan sus trucos para dañar todo este mecanismo de protección. Y el mecanismo de protección o el mecanismo por el que causan el daño, no nada más los virus y las bacterias, sino los contaminantes y el tabaquismo, es que nuestro principal mecanismo de defensa, que son los cilios y el moco se daña. ¿Y qué sucede cuando se daña este? Pues nos colonizamos inmediatamente por bacterias. Entonces, cuando tuvimos un contagio, recordad que la infección se da por la combinación de dos factores, bueno, por tres: la carga de la cepa que me está infectando, qué tan grande fue, qué tan virulenta fue y cómo está mi estado inmunológico. Es la suma de esos factores los que eventualmente contribuye a desarrollar una enfermedad. Pero vamos a suponer que tuvimos un contagio por Strep pneumoniae, que es el gran culpable en las enfermedades de las vías aéreas superiores, junto con el hemófilos. El Strep pneumoniae al segundo día empieza a dañar los cilios, al segundo día. El hemófilos al cuarto día. Para el quinto día, el 80% de los cilios están como aquí, están hechos pedazos. Entonces, pero seguimos produciendo moco. ¿Y qué pasa con ese moco que estamos produciendo? Pues empieza a estancar. ¿Y qué pasa con ese moco que se empieza a estancar? Pues se coloniza por bacterias. Y al colonizarse por bacterias, se va gestando la infección. Por eso, dentro de las lógicas del tratamiento en una sinusitis aguda bacteriana es bueno, tengo que dar un antibiótico para quitar las bacterias de ese moco que se me estancó. Y la otra es, tengo que dar algo que contribuya a que ese moco que está atrapado, infectado, se salga de donde está. Esas son las dos lógicas que tenemos que pensar en el tratamiento de los pacientes con una sinusitis aguda bacteriana. Es una enfermedad con alta morbilidad y baja mortalidad, la rinosinusitis. Y hoy se maneja mucho más el término rinosinusitis que nada más sinusitis, porque se considera que es una patología que incluye la cavidad nasal y los senos paranasales. Difícilmente hay una sinusitis aislada, sí hay, sin afectar la cavidad nasal, pero en términos generales así se llama.
se estima que afecta al 14% de la población en general y más o menos el 12% de todas las recetas de antibióticos salieron por una rinosinusitis. La realidad es que es bien alta la prescripción de antibióticos. ¿Cómo se clasifica? Los otorrinos somos bien complicados y tardamos años en definir qué es una sinusitis. Bueno, luego, ¿cómo clasificarla? A mí no me gustan mucho las clasificaciones, pero sirven para que nos demos una idea de cómo vamos a tratar al paciente. Entonces, se clasifican en aguda, aquella que los síntomas son menores de 4 semanas. Subaguda, síntomas de más de 4 semanas, pero menos de 3 meses. Que el paciente se queja de que no se le quita, pero tampoco se le va así muy fuerte. Aguda recurrente es este mismo cuadro, pero que se repite 3 veces al año. Pudiera haber una bacteria diferente en una aguda recurrente o combinación de bacterias que en la aguda nada más. Y la crónica, que es aquella de más de 3 meses. La crónica es un padecimiento diferente a la aguda y a la subaguda, porque en la crónica hay un proceso inflamatorio importante en la nariz y en los senos paranasales, pero con exacerbaciones de infecciones. Entonces, se trata diferente a la sinusitis aguda, se trata con antibióticos también, todas las exacerbaciones se tratan con antibióticos. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Vamos a regresar a la aguda, que es la más frecuente y lo que vamos a ver más. Y dentro de las agudas, pues obviamente tenemos las virales, todas las gripas, son rinosinusitis, técnicamente es una rinosinusitis y así le deberíamos de llamar. Y la otra es la rinosinusitis aguda bacteriana, un porcentaje de estos evolucionan acá. Y la recurrente nada más la voy a mencionar. El cuadro viral también se incrementa la incidencia a esta época del año, habitualmente duración de menos de 10 días, tiende a tener resolución espontánea. Aquí pues el manejo sintomático de los antivirales, rimantadina, amantadina, son buenas elecciones. En estos casos, la rimantadina y la amantadina lo que hacen es evitan la colonización de la faringe por el virus, contribuyen a que no se llene ahí la faringe de los virus, no evitan la replicación. Por eso es que son útiles las primeras 24 o 48 horas, ya más allá de ahí no tienen un gran beneficio y hay resistencias a la amantadina y a la rimantadina. Cuadro clínico pues, tiende a ser de leve a moderado. ¿Cuál es la imagen clásica? Nosotros ahora en otorrino utilizamos mucho la fibra óptica, pero con el otoscopio se puede ver exactamente igual la cavidad nasal y se ve este moco todavía hialino, pero ya más espeso, filante y mucho más moco que cuando vemos una cavidad nasal sin una rinosinusitis viral. La mucosa o la piel de acá de los cornetes más congestiva, está justificado en estos casos el uso de descongestivos tópicos nasales, que hay muchos tabús de que no, te vas a hacer adicto a eso, y la realidad es que no generan adicciones. Para un cuadro crónico, claro que no es el tratamiento, y no es el tratamiento porque no cura, no porque sea peligroso, y no es adictivo, no actúa a nivel de receptores de la serotonina. Lo que pasa es que si tenemos la nariz tapada, bueno, lo primero que vamos a pensar es en esos medicamentos, pero la realidad es que per se no generan adicción y se ha mencionado que te va a podrir la nariz. Eso yo no lo he visto. No he visto yo una perforación de tabique por oximetazolina en los 15 años que tengo de ejercer, pero sí tratar de educar al paciente para que no lo use en forma crónica. Pero en estos cuadros agudos es una alternativa buena. El cuadro viral en el estudio de imagen se ve idéntico que el cuadro bacteriano. Entonces de repente llega el paciente todo asustado porque tiene un pariente radiólogo, se toma las radiografías y llega todo asustado, mira cómo estoy, ando todo lleno de moco por adentro, y la realidad es que va a haber una resolución espontánea de estos cuadros. Por ejemplo, esta es una sinusitis esfenoidal izquierda en un cuadro viral, y estos son sinusitis maxilar con los niveles clásicos que se dan en estos casos. Sin embargo, tampoco es para espantarse. Y este es el dato que es bien importante, porque los pacientes nos presionan mucho por este síntoma. Normalmente el malestar general y todo se resuelve por ahí del 7º día, ya, se sienten bien, pero regresan a las 2 semanas a presionarnos un poquito porque resulta que siguen teniendo mucho descarga retronasal,
y generalmente se asocia con tos. Entonces creen que hubo una falla al tratamiento y que ya traen una sinusitis bacteriana. Es bien común eso. Y dicen, no, pues no me vas a dar antibiótico, doctor. No, pero es que traigo mucha flema. Sí, pero es que es el síntoma que más tarda en quitarse. Entonces, no dejarnos inducir por este dato. Claro que algunos de estos pacientes sí pudieran traer una infección bacteriana. Y ojo, pues hay que ver cómo está ese moco, ¿verdad? El moco verde al inicio del día, que se aclara el resto del día, pues lo más seguro es que no sea una infección. Ahorita van a ver cuál es el moco clásico de las infecciones. Y cuando estos cuadros virales evolucionan a infección bacteriana, pues cuando ese moco empieza a cambiar de color, pero en forma persistente, y cuando después del quinto, sexto, séptimo día de iniciado el cuadro, cuando tendía el paciente a tener una mejoría, ¡pum!, tiene una recaída. Abusado, porque generalmente ahí es donde se está gestando la infección y es donde hay que sospecharlo y seguramente vamos a necesitar un tratamiento antibiótico. Esta es una fosa nasal izquierda vista con una fibra óptica hasta mero atrás. Aquí están, de hecho, este es remanente de tejido adenoideo en un adulto. Y ven cómo empieza a cambiar el moco hialino por un moco ya más espeso. Entonces, son datos que nos empiezan a sugerir que se está gestando una infección bacteriana. Y aquí, los senos paranasales que dan síntomas son los senos grandes, o sea, los frontales, los maxilares habitualmente. El seno esfenoidal da cefalea, es el síntoma más característico. Pero los senos que tienden a acumular moco con mayor frecuencia en la sinusitis bacteriana aguda son los maxilares. Y como el piso del seno maxilar está en íntima relación con las raíces dentales, entonces muchas veces llegan con dolor dental y se quejan con nosotros. Pero es muy curioso porque primero van al dentista que con nosotros. Y eso que todos le tenemos pavor a los dentistas, pero siempre van primero con ellos. A veces llegan hasta con endodoncias o les tumbaron dientes y lo que traen es una sinusitis y no es nada raro. Hasta después de que le hicieron todo el trabajo, les toman ahí una panorámica y se ve el seno todo ocupado de moco y no les dieron tratamiento. ¿Cuál es la etiología de la rinosinusitis aguda bacteriana? Pues los tres bacterias principales, Strep pneumoniae, Haemophilus y Moraxella. Los otros son más raros, pero vamos a detenernos un poquito a hablar sobre estos tres bichos porque el comportamiento ha ido cambiando a través de las últimas décadas. ¿Cómo se genera el proceso bacteriano agudo? Entonces, vino la infección viral, o viene el cuadro alérgico, o viene la contaminación ambiental, o el fumador. ¿Y qué es lo que hace todos estos factores predisponentes? Inflaman la mucosa. Cuando la mucosa se inflama, el movimiento ciliar disminuye. Todavía no se destruye, como lo habíamos visto ahorita, pero empieza a moverse, a disminuir su movilidad. Y si disminuye su movilidad, puede llegar el momento en el que la cantidad de bacterias que atrapa el moco sea mayor que la cantidad de bacterias que arroja la faringe hacia el estómago y se empieza a gestar el proceso infeccioso. Entonces, cuando se empieza a gestar ese proceso inflamatorio y la retención de moco, cada seno que nosotros tenemos, cada uno de los senos paranasales, tiene un orificio que se llama ostium, con el que se comunica hacia la cavidad nasal, por el cual fluye aire, entra y sale el aire, y por el cual se drena el moco. Entonces, si este ostium o este orificio de drenaje se va cerrando, el seno empieza a tener presión negativa, el seno sigue produciendo moco, pero ya está atrapado ese moco y se empiezan a reproducir las bacterias y es el mecanismo por el cual se genera la infección aguda bacteriana. Y bueno, después se empiezan a liberar una cantidad de sustancias proinflamatorias y se establece el cuadro de la sinusitis bacteriana aguda. Y es así como lo vemos con la fibra óptica, que yo lo que les menciono es que con el otoscopio podemos tener esta imagen también. Esta es una fosa nasal izquierda, este es el cornete inferior izquierdo, cornete medio. Esta estructura o este espacio se llama meato medio. Por el meato medio drenan seno maxilar y seno frontal, y así se ve el moco. Si quisiéramos también tener un diagnóstico por certeza, yo puedo con el endoscopio ir y con un hisopo, idealmente los hisopos del Papá Nicolau, no los hisopos tradicionales porque se contaminarían muy fácil
con las paredes la pared lateral nasal. Entonces, el hisopo más delgadito puedo ir y lo cultivo si quiero tener un diagnóstico por certeza de qué bicho es el que está ahí involucrado, qué bacteria. Entonces, ¿cuál es el cuadro clásico de la sinusitis aguda bacteriana? Una duración de más de 10 días. Los síntomas habitualmente se resuelven en su totalidad entre 3 o 4 semanas si dimos el tratamiento adecuado. Si no, puede ir cambiando hacia la cronicidad. Pero la sintomatología así clásica, alta de malestar general, el dolor, es más o menos de 5 a 7 días. Si iniciamos el tratamiento, más o menos a partir del 7º día, el malestar empieza a disminuir. Es bien común en la sinusitis aguda bacteriana que se quejen de sensación de oído tapado. Y se da la sensación de oído tapado por varias razones. Una, puede haber una otitis media asociada, una comorbilidad, pero la otra, que el proceso inflamatorio haya alcanzado la trompa de Eustaquio y no hay una buena ventilación entre el oído y la faringe. Y más o menos el 5% de todos los cuadros virales de las gripas evolucionan a estos cuadros, le hagas lo que le hagas. No es una gripa mal cuidada, es la combinación del estado inmunológico y la agresividad de la bacteria que nos colonizó. ¿Cuál es el examen físico que debemos hacer en estos pacientes? Esta es una imagen de una fosa nasal sin infección. Esto es lo que les decía, meato medio, y este es con infección. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, una exploración completa de oído, nariz y garganta. Nosotros usamos la fibra óptica, pero yo les menciono que la otoscopía o el otoscopio, explorar la nariz con el rinoscopio o con el otoscopio, nos puede dar una imagen bastante clara de la presencia o ausencia de moco infectado. Cuadro clínico, criterios mayores y menores. Mayores, cefalea, tos, dolor facial, congestión nasal por el proceso inflamatorio, la rinorrea posterior persistente. Este dato es bien característico. Sienten que se les va por completo el olfato, y si hay pérdida del olfato, hay pérdida del gusto. Dice, la comida no me sabe a nada. Y hay otros criterios menores, sobre todo el dolor dental que les menciono cuando está muy asociado a una sinusitis en seno maxilar. Si tuviéramos un estudio de imagen, que por alguna razón se hubiera tomado radiografías, vemos estos niveles en los senos, pero habitualmente se ve aire junto con el moco. A diferencia de la sinusitis crónica, que se ve un engrosamiento de la piel, que es un diagnóstico completamente diferente. Y este es el moco como se ve adentro de la cavidad nasal. Vean este puentezote que se ve aquí, es chicloso, bien pegajoso, este moco, que el utilizar soluciones salinas ayudan porque hace que el moco se mueva más rápido. O nebulizaciones, a mí me gusta más la nebulización que la solución salina, pero hay quien usa más la solución salina. Otros factores predisponentes, además de los virus, pues la alergia, por supuesto. Cualquier condición que inflame la nariz y los senos paranasales es un factor predisponente de que el moco se atrape y se infecte. Entonces, los cuadros alérgicos, el tabaquismo, por supuesto que el tabaquismo es un factor predisponente, y la contaminación ambiental. Muchos libros de texto hablan del reflujo faringolaringio, y yo en lo personal no he visto un solo caso de una sinusitis por reflujo faringolaringio en adultos. En niños es relativamente más frecuente, pero en lo personal también creo que se sobrediagnostica el reflujo faringolaringio en niños. Yo creo que hay otras causas. Los niños con adenoides grandes tienden a tener un reflujo faringolaringio por mero mecanismo físico, diferencias de presiones. El niño inspira con mucha fuerza para vencer esa obstrucción, y cuando nosotros inspiramos con mucha fuerza, generamos mucha presión negativa en el tórax y presión positiva en el abdomen. Entonces hagan de cuenta que el tórax, como si fuera un popote, succiona desde el estómago, y casi todos los niños con anginas y adenoides grandes tienen reflujo faringolaringio. ¿Les resuelven el problema? Se resuelve el reflujo, porque los tratan como niños con reflujo, como si el reflujo fuera el factor inicial, pero es una consecuencia de los pacientes adultos con tabiques muy desviados. Casi todos tienen algo de reflujo faringolaringio. No es una regla, pero es relativamente común. Y estas son lo que les menciono, crecimientos adenoideos. Imagínense que respiren nada más por este espacio. Esta es una fosa nasal derecha. Este otro paciente con
adenoides. Estas desviaciones de tabique, que las desviaciones de tabique que se dan desde la infancia, normalmente tienen un crecimiento compensador de los cornetes del lado contralateral. Como ven en este caso, una desviación a la izquierda y tenemos un cornete medio que se neumatizó. ¿Y por qué sucede eso? Porque la cavidad nasal, más o menos, al final del día, de los 15.000 litros diarios de aire que maneja un adulto, 7.500 fueron por una fosa y 7.500 por la otra. Eso no de que tienes el tabique bien desviado y todo va por uno, no, porque la nariz no funciona así. ¿Y por qué debe ser más o menos repartido el volumen de aire? Porque el sistema respiratorio tiene un flujo laminar. La fosa nasal derecha ventila predominantemente el pulmón derecho y la fosa nasal izquierda, el izquierdo. No es una regla total. Dicen que es más o menos como la ley del Pareto del 80-20. Probablemente la fosa nasal derecha ventile el 80% del pulmón derecho y un 20% del izquierdo y se intercambian. Entonces, ¿qué sucedería en este paciente con esta desviación tan importante a la izquierda si no hay un crecimiento compensador de este lado? Entonces, la fosa nasal derecha manejaría volumen sin presión, o sea, no hay resistencia al paso del aire. Y si no hay resistencia al paso del aire, el aire no entra con fuerza hasta el fondo del pulmón, que es lo que sucede cuando respiramos con la boca. Manejamos mucho volumen, pero nos empezamos a sentir cansados. Nos sentimos cansados porque el oxígeno no llega hasta el fondo del pulmón. Y tiene que haber resistencia a la salida también. ¿Y por qué debe haber resistencia a la salida? Que eso lo dan los cornetes. Tiene que haber resistencia a la salida para que esta resistencia que tenemos a la salida también permita que el oxígeno se retenga en el fondo del pulmón y se pueda dar el intercambio de oxígeno. Por eso es bien importante la nariz, no es un simple paso de aire hacia la cavidad nasal. Hay otras alteraciones de la mucosa que favorecen las infecciones agudas. Hay comorbilidad de la rhinosinusitis bacteriana, predominantemente las otitis medias. Hay que dar siempre tratamiento antibiótico. Y aquí voy a hacer un paréntesis para comentarles que la morbilidad otitis media en México se ha ido incrementando en forma significativa a través de los años. Entonces, no nada más en comorbilidad con sinusitis, sino como padecimiento aislado, y esta comorbilidad, este padecimiento, hablando de otitis media, normalmente se asocia mucho a hemófilos y moraxelas productores de beta-lactamasas. Por eso debemos de pensar en estas bacterias cuando vamos a dar un tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son las prevalencias de los principales patógenos en los adultos? Más o menos Strep pneumoniae, rangos de 20 a 40%, hemófilos del 20 al 35% y moraxela arriba del 10%. Entonces, y prácticamente todas las cepas de moraxela son productoras de beta-lactamasas, todas. Hemófilos, un porcentaje bien alto, más o menos el 30% son productoras de beta-lactamasa, y este es un estudio hecho en México, o sea, ahí no hay duda. 1 de cada 3 hemófilos son productoras de beta-lactamasa, entonces me quita mi posibilidad de muchos antibióticos. Y Strep pneumoniae, más o menos como incidencia, un porcentaje alto son resistentes a la penicilina. Y si comparamos la evolución de la resistencia del Strep pneumoniae a la penicilina con diferentes países, vemos, de hecho es por año y por país, aquí va del 93 al 98, vemos cómo se han comportado las resistencias en México. Y ustedes dirán, bueno, pero ese problema ya se acabó porque ahora la receta está controlada. Y efectivamente contribuye definitivamente a bajar las resistencias. El problema es que aún no hay control sobre el abuso de antibióticos en la ganadería y en la agricultura, pero es una sobreutilización de antibióticos, predominantemente quinolonas y tetraciclinas, pero en una forma desproporcionada. Entonces, es otro de los mecanismos de resistencia que nosotros estamos teniendo en el día a día, no nada más en la prescripción, pero en esta gráfica hay una relación directa entre la resistencia del Strep pneumoniae a los antibióticos con la cantidad de prescripción. Los países que menos recetas dan, como Holanda, Dinamarca, son los que menos resistencia tienen.
Los países que más tienen en Europa, España, Francia, son los países que más recetas o más prescripciones dan en relación a 1000 habitantes, son los que más resistencia tienen. Y México anda un poco menos que España en las resistencias, hablando de Strep pneumoniae, pero es un dato importante y seguramente van a tender a mejorar en los próximos años en nuestro país con el uso adecuado de la prescripción por parte de nosotros los médicos. Este es otro estudio que habla de la resistencia del Strep pneumoniae del 2007. Este estudio TRUST quiere decir Trends USA Today. Se están monitoreando constantemente las resistencias o las sensibilidades, y aquí vemos la sensibilidad de cefpodoxime es similar al de la moxifloxacina y de la levofloxacina, superior, hablando de Strep pneumoniae, superior a amoxicilina ácido clavulánico y por supuesto a cefalosporinas de segunda generación, a trimetoprim sulfa, acitromicina, claritromicina, que las resistencias que tenemos en nuestro país son muy altas. Cefalosporinas orales de tercera generación que tenemos en nuestro país, hay 3, y aquí tenemos las cefpodoxinas 1. La mayoría de las cefalosporinas de tercera generación que tenemos en nuestro país son de uso parenteral. Normalmente no pedimos estudios de imagen después de tratamiento antibiótico en la rhinosinusitis bacteriana aguda porque la resolución va a ser total y no hay necesidad de pedir un estudio de imagen. Y este es el cuadro clásico de la rhinosinusitis bacteriana aguda después de un cuadro viral. Es un paciente que tiene una infección respiratoria, y más o menos los últimos, de 8 días de evolución, y los últimos 2 días empieza a empeorar. No es raro que estos pacientes, si tienen historia de alergia, por ejemplo, estacional, como este paciente, tengan cuadros recurrentes. Y aquí hay que tomar en cuenta en este paciente que más o menos 1 mes y medio antes había tenido un cuadro respiratorio que lo habían tratado con una quinolona. Entonces, hay que pensar, ¿tiene tratamiento previo o no tiene tratamiento previo? Porque eso nos va a ir guiando qué es lo que debemos darle de tratamiento. El cuadro clásico de él era la cefalea, y este es un dato que no viene mencionado siempre, pero el dolor ocular. Los pacientes se quejan que al mover los ojos les duele. ¿Y por qué duele? Porque el etmoides anterior, que es por donde drena el seno maxilar, se llena de moco y aquí nada más nos separa de la órbita la lámina papirácea, entonces les duele los ojos. Es un dato también característico. Hay que prescribir antibiótico. Básicamente el cuadro clínico es lo que hemos mencionado. Este es un paciente que me toca atender y bueno, yo lo manejé con cefpodoxina 200 miligramos 2 veces al día por 10 días. Y uno dice, ¿por qué 10 días? ¿Y por qué cefpodoxina? ¿Por qué no le di una quinolona? Porque 5 semanas antes le habían dado una quinolona y de acuerdo a las guías de tratamiento no debemos repetir el mismo esquema antibiótico. ¿Por qué no le di un macrólido? Porque las resistencias son muy altas y si tenemos una recurrencia, bueno, estoy sospechando que puede haber un hemófilus o una moraxela asociada a un Strep pneumoniae, entonces quito ya todos los antibióticos a los cuales no tienen actividad contra las cepas productoras de beta-lactamasas. Entonces, mi otra opción pudiera haber sido amoxicilina ácido clavulánico y prácticamente se me agotan mis opciones de tratamiento. ¿Cuál es la ventaja de aquí cefpodoxima versus amoxicilina ácido clavulánico? El apego al tratamiento es mucho más alto que una cefalosporina de tercera generación que al clavulanato. El clavulanato produce mucha irritación gástrica. La aguda recurrente no es el mismo cuadro que hemos estado mencionando, pero con cierta recurrencia. En esos casos, si podemos cultivarlo, hay que tratar de cultivarlo. La sinusitis crónica es un padecimiento diferente, es un padecimiento que lo que está enferma es la mucosa, es un padecimiento inflamatorio con exacerbaciones de infección. Entonces, es un padecimiento que lo vamos a manejar en forma muy diferente, vamos a utilizar mucho los antiinflamatorios. Si quieres, pasamos nada más este video, el de aquí, y es el paciente que más o menos es candidato a cirugía. Les voy a pasar un video de 30 segundos. Si ustedes recuerdan mucho, a mí me tocó entrenarme en tratamiento quirúrgico para estos casos, la cirugía de Cadueluc. Entrábamos por aquí, pacientes quedaban todos hinchados, les sacábamos unas ondas de Foley por la nariz, pobres cuates, era una tortura en serio. Y ahora todo se hace con fibra óptica. Y con fibra óptica lo que vamos es
Llegamos, buscamos el orificio natural de drenaje del seno, lo ampliamos, lo drenamos y termina el procedimiento quirúrgico. Es una cirugía mucho menos agresiva que la tradicional. Y lo último que se ha diseñado es, están muy de moda ahora curar todo con balones para dilatar. Y también en el mismo orificio que comunica el seno maxilar con la cavidad nasal, se meten baloncitos, se dilata, se saca el baloncito y se resuelve. Por ejemplo, aquí ya está abierto el ostium del seno, aquí se ve el orificio. Y prácticamente eso es lo que hacemos hoy día los otorrinos a la par del tratamiento quirúrgico. Pasamos a la siguiente. Perdón, yo con esta imagen de Monterrey que seguramente fue tomada en el mes de octubre, que es el mes más bonito en Monterrey. Es una ciudad bonita, un poquito brava ahorita, pero es una ciudad muy bonita, con el Cerro de la Silla al fondo. Entonces, yo con esto termino, así es un repaso de lo que son las infecciones de las vías aéreas superiores, por qué antibiótico y por qué cuál antibiótico recetar. Entonces, pues con esto termino. Si hay alguna pregunta también que se haya generado en alguna de las otras sedes, pues las que pueda contestar las contesto y las que no, se las pasamos al doctor Héctor Guerra. Por supuesto, en los casos crónicos se puede utilizar el esteroide tópico. Yo en lo personal utilizo mucho el esteroide tópico también en micronebulización, con mascarilla siempre, porque la micronebulización ya se puede usar también directamente en la cavidad oral. Con la mascarilla penetra mucho mejor hacia todos los senos afectados en nebulización y se pueden dar cuadros así intermitentes de esteroide sistémico en las exacerbaciones cuando el proceso inflamatorio es muy alto. Y algo que cada vez hay más evidencia en la inflamación crónica, el omega 3 en vías respiratorias en general es un antiinflamatorio, el omega 3. Todo el mundo lo asocia a que da protección al sistema cardiovascular porque ayuda a lo mejor al control del colesterol, pero la realidad es que es un antiinflamatorio. Entonces, hay una patología que comúnmente le llaman alergia a la aspirina, pero la realidad es que es una alteración en el metabolismo de la ciclooxigenasa y de la enzima lipoxigenasa. Estos pacientes, el común denominador de ellos es que es un proceso inflamatorio bien severo en vías respiratorias, con espasmo bronquial, pólipos nasales, anosmia. Estos pacientes los empiezas a tratar con omega 3 y empieza a reducir el proceso inflamatorio y la necesidad de esteroides sistémicos sobre todo. Pero el antibiótico va a ser tu herramienta siempre en las exacerbaciones agudas. Obviamente la probabilidad de infecciones en ellos es mucho más alta que en alguien que no tiene ese proceso inflamatorio. ¿Otra pregunta? Hay una pregunta de Cancún y le pregunta directamente qué actividades se utilizan y a qué dosis. Ay, sí. Les había mencionado que la amantadina y la rimantadina son dos opciones que son los únicos que hay de antivirales para evitar la colonización de la faringe por los virus. Y los otros antivirales que evitan la replicación del virus, bloquean la neuraminidasa, pues son todos los antivirales que tenemos, desde aciclovir hasta todos los que tenemos, valaciclovir, todos esos. Por ejemplo, las dosis son diferentes. Yo, cuando el paciente llega ya más o menos, yo lo utilizo mucho el antiviral en las faringitis virales, más que en la sinusitis viral, porque la sinusitis viral, el tratamiento es más sintomático, antiinflamatorio, pero la faringitis viral dura mucho. Y esos pacientes que es bien característico cómo lo describen, siento llagas en la garganta y luego más o menos van 2 días con mucho malestar y luego tienen un día más o menos bueno, dicen ya la hice y al siguiente día otra vez el dolor. Así es bien característica la faringitis viral. A ellos todos los doy, yo uso mucho el aciclovir, cuesta menos que los otros, 400 miligramos cada 8 horas en adulto. Ese es el 7 a 10 días. Es mucho más prolongada la o la faringitis viral que la bacteriana, la odinofagia específicamente. Tenemos otra pregunta, doctor Culti, muchas gracias.
La pregunta es directamente de León y le preguntan si la faringoamigdalitis estreptocócica produce glomerulonefritis postestreptocócica, aún con el tratamiento antibiótico. Bueno, el riesgo disminuye significativamente, no va a cero, pero la prevención de la, glomerulonefritis dijiste, no hay evidencia que disminuya la incidencia de glomerulonefritis o el riesgo de complicación. No hay ninguna evidencia que así lo demuestre. Hablando específicamente de glomerulonefritis. Lamentablemente no llegaron muchas preguntas, doctor. Yo quisiera a los asistentes a este salón, si tienen alguna pregunta. Si no, yo sí le quisiera hacer una, doctor Quilty. Sí, acá hay una pregunta. Hay una pregunta. ¿Por qué 5, 7 o 10 días de tratamiento para tratar una sinusitis bacteriana? Bueno, no hay una regla. La realidad es que mucho es dependiendo de la respuesta que va habiendo al tratamiento. En términos generales, hay que pensar si hablamos de cefalosporina, bueno, si hablamos de beta-lactámicos, hay que tomar en cuenta que son antibióticos tiempo dependientes. Entonces, los esquemas cortos con beta-lactámicos probablemente no sean los ideales. Entonces, en términos generales se menciona no menor de 7 días, probablemente no más de 14 días en una sinusitis bacteriana aguda, en una faringoamigdalitis probablemente 7 o 10 días de tratamiento, pero no existe una regla de cuántos días de tratamiento debes de dar. Es mucho dependiendo de la respuesta. Conociendo el antibiótico, sabes que un beta-lactámico en términos generales no debes de dar menos de 7 días. Los concentración dependientes, las aminoglucósidos, que prácticamente aquí no tienen una gran utilidad, las quinolonas, los macrólidos, que son concentración dependientes, pudieras pensar en esquemas cortos. Sí, doctor. A mí me llamó un poco la atención, bueno, mucho, porque sacaste estadísticas de Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos, lógicamente, prevalece mucho el antibiótico. Ajá. ¿Consideras que aquí en México, si se ha hecho algún tipo de estadística, estaríamos más altos utilizando antibióticos o seríamos mucho menores que ellos? En resistencias, doctor. En resistencia. Sí, desafortunadamente no hay muchos datos en México. La gráfica que mostré es la única que yo encontré en la literatura. En términos generales, por ejemplo, el antibiótico o el medicamento, no antibiótico, que más se prescribía en México era la ampicilina. Era el más recetado de todos. Entonces, es de esperarse que las resistencias, de acuerdo a la gráfica, que entre más prescripciones haya, más resistencias haya, es de esperarse que haya más resistencias en México. Pero, por ejemplo, si hay estudios comparativos de macrólidos, por ejemplo, nosotros en México tenemos mucho más resistencia a clarito y a citro que en Estados Unidos, y eso es en el estudio PROTECT que se hizo hace varios años. Sin embargo, así estrictamente para beta-lactámicos no hay mucho, inclusive para sinusitis ni en Estados Unidos hay mucho. La mayoría de los estudios vienen de otitis media. ¿Por qué? Porque es bien difícil cultivar una sinusitis aguda. Se dice que para que el cultivo de una sinusitis aguda y sacar las sensibilidades sea real, tendríamos que hacer una punción del seno maxilar. A ver quién con sinusitis aguda se deja puncionar el seno maxilar nomás para sacar el bicho. Si con tratamiento sintomático empírico, porque el tratamiento es empírico, se me va a quitar, ¿verdad? Y en otitis media sí, porque se hacen muchas punciones al tímpano y puedo sacar yo un cultivo. Pero hablando de sinusitis, no hay ni siquiera en Estados Unidos. ¿Consideraban el estudio de 20 a 30 años? No, sí. Entonces, sí. Dices tú, bueno, ¿en México qué, no? Sí, en México es que la realidad es que tenemos muy poca información. Es parte de los desorganizados que somos nosotros, ¿no? Pero funciona lo que damos, ¿no? Pero la realidad es que tristemente no tenemos muchos datos, ¿verdad? Hay un estudio comparativo de otitis media que se hizo curiosamente en la ciudad de Durango, en Ciudad de México y en Chiapas, y para otitis media. Y, por ejemplo, las resistencias o la incidencia de Haemophilus influenza fue mayor que de Strep pneumoniae y todas fueron productoras de beta-lactamasas. Es de los pocos estudios que hay
en México. Sí, porque considero que aquí en nuestro México casi la mayoría damos antibiótico, ¿no? Sí, sea como fuere, ¿no? Sí, yo allá en mi tierra, en Chihuahua, es bien curioso porque empieza la gente con síntomas de gripa y se inyecta un Lincocin. Y con eso se sienten bien, yo no sé. Y luego cuando me voy yo a Monterrey, eso no se usa en Monterrey. Es muy curioso, es bien regional, la automedicación de antibióticos, ¿no? En México más. Sí. Gracias, doctor Culti. Sí. Tenemos otra pregunta de este lado. Gracias. Buenas noches. En realidad son dos. La primera es, ya oí que no usa mucho estas soluciones salinas, pero a ver, en su práctica ¿ha habido o ha visto alguna diferencia entre las soluciones salinas que vienen con cobre, con manganeso, hipersalina o prácticamente? Pues no, yo creo que no hay ninguna diferencia. En realidad es muy curioso porque se han popularizado como, digo, el cuadro de sinusitis aguda ayuda a mover el moco, es indiscutible, pero también ayuda a hidratarnos bien. Es el mismo efecto casi, ¿no? Y curiosamente, porque hoy día están pasando un anuncio en la televisión que dice que lubrica la nariz. Pues, ¿cuándo acá agua con sal lubrica? Al contrario, deshidrata. Y es simple lógica. Sin embargo, se popularizó de esa forma, ¿verdad? Creo que contribuye. Yo a veces les digo, prepara la solución, hirviendo agua, sal, bicarbonato, con una jeringa de 20 cc, es igual de efectiva, ¿verdad? Y probablemente más y cuesta menos, ¿no? Hay quien recomienda o hay quien le pone, por ejemplo, esta es una anécdota porque hay un grupo de pacientes que veo yo en Monterrey que les gusta mucho el buceo y de repente un magnate me llega con una sinusitis bien rara, el moco diferente, olía mal, la cultivo y me reportan pseudomona. Digo, qué raro una pseudomona en la nariz, es extremadamente raro. Y me dice, bueno, voy a ir a Estados Unidos, ¿me recomiendas a alguien para una segunda opinión? Y vaya, igual les llama mucho la atención, lo cultivan y pseudomona también. Yo dije, entonces sí es pseudomona. Y regresa, imagínate regresa de allá con un esquema de 21 días con levofloxacino 750 por 3 semanas, a ver quién lo aguanta. Está bien difícil, ¿no? Entonces, igual, bajamos el esquema, lavados nasales y le dije, agrégale tantito vinagre. Cambiamos el pH y se curó, esa es la realidad. Y mucho más efectivo que las 3 semanas. Pero lo que voy es que todas las recetas esas locales, si los usamos en forma racional y conservadora, creo que contribuyen a mejorar, ¿no? Acuérdate nomás la lógica. Yo necesito drenar ese moco y quitarle las bacterias. Con esa lógica. Okay. ¿Y la Muchas otra? Gracias. La otra es, decía que sí, en ocasiones, sobre todo para las crónicas, podemos usar esteroides tópicos. ¿Cuál suele usar usted? Me meto en problemas y digo la que más te guste. La realidad es que, ahí te va, déjame te digo, unas son más potentes que otras, pero se absorben menos. Y otras no son tan potentes, pero el porcentaje de adhesión a la mucosa nasosinusal es mejor. Entonces, en general son buenas. Yo utilizo mucho, y te lo digo así honestamente, de repente van conmigo y me entregan ahí cupones del 50%, bueno, pues son las que voy a surtir. Porque yo creo que todos hacemos eso. Es una buena alternativa, ¿eh? No, yo creo que también hay un abuso del uso del esteroide nasal, pero en pacientes con una inflamación crónica es una buena alternativa. En el paciente alérgico crónico o alérgico perenne, pues es la forma correcta, es mucho menos, hay mucho menos efectos adversos usar esteroides que usar permanentemente antihistamínicos. Entonces, ¿cuál? El que esté en oferta. Muchas gracias. Gracias. Se están animando del interior del país, doctor Culti, y le preguntan de Ciudad Juárez el tratamiento para la pansinusitis. Una pansinusitis, por definición, es inflamación de más de 3 senos. Eso en términos generales.
cuando uno dice pansinusitis, yo inmediatamente pienso en una sinusitis crónica, esa es mi impresión, pero puede haber pansinusitis aguda. Sería el mismo que si nada más tengo, vamos a hablar de la aguda, vamos a suponer que tenemos 4 o 5 senos paranasales con moco de menos de 4 semanas de evolución, antibiótico. Y probablemente si yo veo una pansinusitis aguda, sea, ahorita que preguntaban de los días de tratamiento antibiótico, pudiera ser más agresivo en cuanto a los días de tratamiento. ¿Por qué? Porque existe un poquito más alto un riesgo de complicaciones. Y las complicaciones de la sinusitis aguda es, pues dependiendo de las relaciones anatómicas de los senos paranasales. A los lados tengo las órbitas, tengo las arterias carótidas, tengo los senos cavernosos y arriba tengo el cerebro. Las complicaciones por vecindad de los senos son relativamente raras, pero si tengo una sinusitis severa, lo pensaría en pacientes inmunosuprimidos, que hoy día vemos mucho más pacientes inmunosuprimidos por trasplantes o por enfermedades crónico-degenerativas. Los cuadros recurrentes de sinusitis aguda son más frecuentes. También yo pensaría esquemas mayores ahí se ven muchas pansinusitis agudas, pensaría esquemas de tratamiento probablemente de 2 semanas. Y una crónica, pues yo pensaría en esteroides sistémicos más antibiótico. Muy bien. ¿Localmente tenemos alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Un máximo de tiempo, hablando de complicaciones, con el que tenemos ahorita, ¿cuántos días son los máximos que podemos utilizar? Pensando en que usted ya comentó ahorita que sí, lo que está haciendo lo podemos utilizar hasta 21 días. Ajá. ¿Cuánto tiempo sería el máximo? Bueno, en términos generales se considera, bueno, ese fue un caso bien especial, ¿eh? Normalmente yo no he visto ningún otro esquema de levo por 3 semanas, ¿eh? Normalmente es yo creo de 10 a 14 días, esperaríamos la resolución, bueno, una mejoría clínica para pensar que tuve una buena respuesta al tratamiento, pero hay que pensar independientemente del antibiótico, cefpodoxime, levofloxacina, si dimos el esquema de tratamiento y ya llevamos una semana de tratamiento y no hay mejoría y al contrario, vemos que empieza a deteriorarse, yo ahí lo que hay que hacer es, ahora sí, hacer estudios de imagen, un TAC, y considerar un cambio de antibiótico o considerar agregar un segundo antibiótico en esos casos. Sí, por supuesto, claro, pensar, si estamos pensando que, por ejemplo, cefpodoxime nos da muy buena cobertura, incluido contra estafilococo, contra enterobacterias, pero vamos a pensar que estoy pensando, que traigo ahí algo de anaerobios, pues lo pudiera a lo mejor combinar con clindamicina, darle más cobertura a gram positivos, tiene muy buena cobertura contra gram negativos, como lo tiene, o hacer un cambio a parenteral, ¿verdad? Que esa es la otra elección, ¿verdad? Pero sí, no hay reglas, vuelvo a lo mismo. Sí, Héctor. Muy bien, doctor Culti. Pues sumándome a las felicitaciones que ha recibido directamente de los diferentes estados del país, yo quiero agradecerle personalmente por su participación y con esto realmente cerramos nuestra participación esta noche y nos despedimos a nivel nacional por la participación y la asistencia de todos los médicos. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Doctor Carlos Culti, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Gracias, buenas noches.